que ubicara y me asegurara cuál es el camino. Sin lugar a dudas es Cristo, ¿sí? Ahora decimos la Biblia es Cristo también. Entonces hay algo que yo lo veo que si no lo buscamos profundo puede quedar medio dudoso el camino. No sé cómo lo ve usted, pero yo veo dudoso un camino, porque según donde esté me van a hablar de un camino, ¿sí? Y si no es el acuerdo con el que el Señor me quería mostrar, nunca voy a encontrar ¿qué? Al final, la vida, ¿sí? ¿Con qué relacionó también, por ejemplo, la vida al Señor? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer un estudio profundo de la Biblia. El apóstol Juan, por ejemplo, habló de esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo dijo? Póngalo a Juan, a ver, póngalo a Juan en el capítulo 1 para que lo leamos todo. Entonces vamos a entender primeramente, porque si queremos ir a la vida, ¿sí? Vamos a necesitar saber qué es la vida que vamos a lograr. A ver más abajo. Ahí está, fíjese. Juan 1:4. Fíjese, léalo usted. En él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres, ¿sí? La vida, o sea que antes de ser la vida, era ¿qué? La luz, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos volver a esa nueva vida. Es esa la vida que Él me está ofreciendo, la cual la llama ¿cómo? Luz, ¿sí? Lo llama luz. Entonces yo necesito encontrar quién conoce el camino hacia dónde, hacia la luz, ¿sí? Necesito buscar entonces quién conoce el camino hacia la luz. Se me ha dado esa responsabilidad de buscar quién tiene el camino a la luz, ¿sí? ¿Qué le parece si vamos a buscar quién tiene el camino a la luz? Porque yo no estoy de acuerdo de seguir caminando sin que alguien me muestre el camino a la luz, porque no vaya a ser que me estén mostrando otro camino y yo no llegue ¿a dónde? A la luz, ¿sí? A la luz. Estamos hablando que esa luz figura de vida eterna, ¿sí? Figura de vida eterna que yo no tengo que esperar a cuándo para vivirla. No me tengo que esperar a morir, tengo que vivirla ahora. Si la voy a vivir ahora, yo tengo que ubicar ese camino, ¿sí? A mí que me muestre quién me va a mostrar el camino. Porque es obvio de que muchos se han levantado a mostrar un camino, ¿o no? ¿No hay tantas iglesias mostrando un camino? Ahora, me tienen que asegurar llevarme ¿a dónde? A la luz, ¿sí? Entonces nos vamos a agenciar a alguien que nos busque el camino que nos vaya a llevar a la luz, ¿sí? Busque Job. Usted sabe que Job para esto. Si hay alguien que se sabe. Job, capítulo 38. Escúcheme. Vamos a, entonces, graficar algo, ¿sí? Vamos a graficar, vamos a hacer didáctico algo, ¿sí? El Señor dijo, yo soy ¿qué? Camino, la verdad y la vida, ¿sí? O sea que yo lo tengo que caminar a Él sí o sí, yo soy el camino. Dijo, ¿sí? Entonces yo lo tengo que caminar a Él sí o sí. Si yo no lo camino a Él, no voy a llegar a la luz. ¿Sí? Yo lo tengo que caminar a Él. ¿Cómo lo camino a Él? Va a ser el asunto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a caminar. Me buscó Job 38. Vale. El verso 19. Molesto yo acá, ¿no? ¿Seguro? ¿Aquí no? Vale. Fíjese, ayúdeme a leer. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Ah, hay otro que también se lo preguntó. ¿Usted sabe quién está hablando acá?
Jehová. Dios está hablando ahí. Le pregunta a Job, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Empecemos por algo, o vayamos agregando lo que ya llevamos. Tiene una habitación la luz, ¿sí? No está desparramada. Tiene una habitación, ¿sí? Y la pregunta de Dios a Job, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Si hay luz, ¿hay qué? Tinieblas, ¿sí? Entonces no solo se tiene que saber dónde está la luz, sino dónde están las tinieblas también, ¿sí? Verso que sigue. Para que las lleves a sus límites. Si hay algo que hacer para poder llegar a la luz, va a haber que a las tinieblas, ¿sí? Saber darle límites, ponerles límites, en otra palabra, ponerle frontera, ¿sí? Para que las lleves a sus límites o a sus fronteras, a las tinieblas, y entiendas las sendas de su casa, ¿sí? Entonces la luz no solo tiene una habitación, ¿qué tiene también la luz? Una casa, ¿sí? Tiene una habitación, ¿sí? Y tiene una casa. Pero como hay luz, también hay tinieblas, unas tinieblas de que dice allí que hay que ponerle límites, ¿sí? Para poder entender después cuál es la habitación de la luz. Pero busca el verso 21. Le dice a Job, ¿tú lo sabes? Si te la sabes, es porque ya habías nacido. Y entonces es grande el número de tus días. Pero si no se lo sabía, si Job no se lo sabía, es porque no había nacido. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor dijo, sepárese la luz de las tinieblas, ¿cuándo fue eso? En el principio. Ponga el verso 1. Ponga el verso 1. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te voy a preguntar y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sí? Entonces, si tenía inteligencia Job, se lo iba a poder contestar. Si Job no tenía inteligencia, no solo no le iba a poder contestar esto, sino que tampoco le iba a poder contestar lo que decía versículos más abajo. ¿Dónde está la habitación de la luz? ¿Cuál es su casa? ¿Cuáles son los límites que había que ponerle a las tinieblas? ¿Sí? No lo iba a saber si Job no hubiera, ¿qué? Nacido. Si Job no hubiera estado nacido desde antes, no lo hubiera sabido, ¿sí? Ahora, ¿es probable de que la respuesta de Job fuera así? Fíjese, es probable que la respuesta de Job fuera así. Sí, sí había nacido, sí estaba, sí estaba. ¿Sabe cómo podría lograrse saber esto? Si Job hubiera tenido la inteligencia que tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos leído al apóstol Pablo cuando dice qué cosa? A ver, ¿qué frase dice él? Por ejemplo, amén, ¿sí? Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dice la Biblia, predestinados, preordenados para poder vivir una vida en Cristo. ¿Sí? Así que solamente teniendo la inteligencia que tuvo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿De
diferencia el apóstol Pablo? ¿Se acuerda la semana pasada estuvimos mirando de que él dice, yo busco la sabiduría oculta? ¿Estaba dónde? En la cruz. En la cruz, ¿sí? Pero buscando esa sabiduría, ¿sí? Que es como le dice el Señor, ¿dónde está? Póngale el versículo más arriba. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Si no hay sabiduría, ¿sí? No hay buen consejo. Si no hay sabiduría, como dice después en el versículo 19, no vas a ver el camino a la luz, no vas a ver cuál es su habitación, no vas a ver que tiene una casa a la luz y no va a poder llevarlo por ese camino. Pero si tiene esta condición, si tiene la condición de poder saber de que estaba antes de la fundación del mundo, antes que el Padre dijera, voy a separar la luz de las tinieblas. Si estaba antes, vas a saber dónde está el camino a la luz. Pero para eso hay que encontrar primero la sabiduría oculta que dice el apóstol Pablo. La sabiduría oculta que está predestinada. Búsquelo ese versículo para que lo pongamos de nuevo. Está en el capítulo 2 de 1 Corintios. 2:7. Póngalo para que lo volvamos a ver, porque es imprescindible que lo podamos entender. Dice, hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces pongo el versículo anterior para que vea de que el anterior. Bueno. Dice el apóstol Pablo, le hablaba ahí a la iglesia y le dice, yo no hablo la sabiduría que habla todo el mundo, hablo esta sabiduría oculta, la cual nos ha predestinado el Padre para que hablemos esta sabiduría, ¿sí? Entonces, el que puede manejar esta sabiduría, ¿sí? Puede estar o recordar que estaba antes de la fundación del mundo, puede manejar esta sabiduría de la cual habla el apóstol Pablo, ¿sí? Para después hacer lo que se le pide. Ahí dice el apóstol Pablo, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Entonces solamente manejando otro tipo de sabiduría, volvamos a Job, solamente manejando otro tipo de sabiduría, que es la que dice el apóstol Pablo, ¿sí? La misma que el Padre, que Jehová de los ejércitos le estaba diciendo a Job, ¿sí? ¿Estabas tú nacido? Si estabas tú nacido, si tú puedes recordar o tener conciencia o haber encontrado la sabiduría que está oculta, no está para todos los hombres, está oculta. Si encontraste esa sabiduría oculta, ¿sabes el camino? ¿A dónde? A la luz, ¿sí? El camino a la luz, vas a saber de que la luz tiene una casa, por ende la casa tiene una habitación, vas a saber ponerle límites a las tinieblas, ¿sí? Y ya vamos a ver qué más puede llegar a ser. Yo le quiero mostrar algo. Usted sabe que cuando el Señor ubicó al pueblo de Israel en la tierra, sí, Él dijo que Él se iba a manifestar en el templo, ¿sí? En el templo. O, por ejemplo, una de las figuras que nosotros hemos estado manejando es la figura de ¿qué? Del tabernáculo. ¿Se acuerdan que una de las figuras que hemos estado mostrando, la figura del tabernáculo? ¿Cómo era la figura del tabernáculo? Háganme recordar. Atrios, lugar santo y santísimo. 3 lugares, ¿sí? El tabernáculo, ¿sí? Hemos hablado mucho del tabernáculo porque es la forma en que queremos armar lo que se llama contención, ¿sí? Contención de gente. Vuélvamelo a decir. Lugar santo y lugar santísimo, ¿sí? Vale. Esa misma disposición también la tenía el templo, ¿sí? El templo
como lo habían levantado, ¿sí?, los judíos, uno lo miraba de arriba al templo y tiene la figura de un hombre acostado. Es la figura de un hombre. Y la parte donde está la cabeza del hombre es el lugar santísimo, ¿sí? Entonces de arriba se ve un hombre y el lugar santísimo está ¿dónde? En el sistema pensante, ¿sí? Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí?, lo que está diciendo, ustedes me tienen que caminar. Si ustedes no me caminan, nunca van a llegar ¿a dónde? A la vida o a la luz, ¿sí? Si no me caminan, no van a llegar a la luz. ¿Y la luz dónde está? En el sistema pensante, ¿sí? En el sistema pensante, en el hombre. Pero en la ubicación del tabernáculo, ¿dónde estaría la luz? En el Santísimo. Ahora, para llegar al Santísimo, había 2 lugares más para pasar. ¿Cuáles eran? Los atrios y el lugar santo. Entonces, si el hombre no hace ese trayecto, nunca llegaría ¿a dónde? Al lugar santo. Ahora fíjese, el anhelo de Dios es que el hombre llegara al lugar santísimo, que todo hombre llegara al lugar santísimo. Llegar al lugar santísimo sería figura ¿de qué? De que el hombre encontrara la vida eterna, la vida abundante, la vida completa y la luz. Figura de la luz. Sería la figura de comenzar a tener el hombre luz. Alcanzar eso era que el hombre alcanzara el razonamiento pleno ¿de quién? De Cristo, de Dios. Que el hombre comenzara a razonar como razona Dios. Entender las cosas como entiende Dios, ¿sí? Pero para eso había que hacer el camino, ¿sí? Ahora, vuelvo al principio. Buenas noches. Cuando comencé yo dije, el Señor dice que es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre no podría llegar si no es por esa frase. ¿Quién va a llegar a Dios si Él es el camino? ¿Sí? Ahora, los creyentes, los que decimos yo conozco la frase. Me conozco la frase. Ahora, ¿me conozco el camino? Pero no vayamos a los creyentes, vayamos a los que tenían que mostrar el camino. Porque el creyente se quedó con que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y había que mostrarlo al camino para que pasara o llegara a la verdad, para que llegara un día a la vida. Si el hombre no hace ese trayecto, nunca llegará a la vida, nunca llegará a ese lugar santísimo que era lo que el Padre le quería entregar para que tenga la luz que tiene que tener. Si el hombre no hace ese camino, siempre se quedará en haber conocido una maravillosa frase. Entonces, tenemos que responderle al Padre las palabras que le dijo a Job. ¿Sí? Las palabras que le dijo a Job eran: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Póngame más arriba. Póngame los 2 versículos ahí. Ahí está. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Sí? Entonces necesitamos armarnos primeramente este templo o este tabernáculo, ¿sí? Con las disposiciones. Sabemos que la luz está ¿en qué habitación? En el lugar santísimo. Entonces ya sabemos que está en una casa, ¿sí? Que la luz está en una habitación y está en el Santísimo.
Ahora la gente de allá hasta acá tiene que llegar. Si no, nunca encontró la vida. Si no, nunca encontrará la luz, nunca encontrará la vida plena y eterna que el Padre le quiere dar. Porque cuando habla de vida eterna, me está hablando de que yo pueda entender de que yo no comencé mi vida hace 35 años cuando nací, ¿cierto, mami? 36. Hablando, todavía no he llegado a la verdad. Pero vamos en camino. El asunto de que si yo puedo llegar a entender, ¿sí? Lo mismo que entendía el apóstol Pablo, ¿sí? De que nosotros estamos preordenados y predestinados, se ensancha mi manera de entender las cosas y yo ya comienzo a vivir una vida eterna. Ya no me limito a lo que me sucede hoy, lo que me sucedió hoy lo que me está pasando, hoy lo que me sucedió desde que nací, ni mis días terminarían, ¿sí? Como cualquier otro hombre. Cambiaría mi vida. Pero vamos a ver entonces cómo podemos hacer para llegar a la habitación de la luz, ¿sí? Y que otros puedan llegar a la habitación de la luz. Si no entendemos cuál era el plan de Dios cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ningún hombre va a hacer ese trayecto y no va a alcanzar la vida. De hecho, muchos se murieron ya sin alcanzar la luz, ¿sí? Pero es tiempo para ir a por lo que viene. Ahora, una de las cosas dice, ¿dónde está también el lugar de las tinieblas? ¿Sí? Porque si hay luz, hay también tiniebla, ¿sí? Ahora, antes de avanzar en esto, le quiero mostrar otro versículo. Después vuelve acá. Pero búsqueme un versículo que quisiera mostrar. Filipenses 3:9. Nosotros estamos en Él. Diga, estamos en Él. Estamos en Él. Entonces usted, fíjese, ubique a este templo que era como un hombre. ¿Se acuerda que le dije? Era como un hombre. Nosotros estamos en Él. ¿Sí? Nosotros estamos en Él. El asunto que no podemos estar siempre, ¿dónde? En los atrios. La gente se quedó en los atrios. ¿Sí? Si no ayudamos a avanzar a la gente va a entrar hasta los atrios y nada más, y la gente tiene que llegar a la vida. Es plan y diseño de Dios que la gente alcance la luz, ¿sí? Dice en el verso 9, y ser hallados en Él. ¿Dónde estamos hallados? En Él. Estamos dentro, ¿sí? No importa en qué parte. Ya vamos a movernos y vamos a ir a donde tenemos que ir, ¿sí? Somos hallados en Él. No teniendo que... Acá no vamos con nuestra justicia, ¿sí? Así que para estar en Él, para entrar en los atrios, nuestra justicia afuera. Nuestra justicia, nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, ¿sí? A fin de conocerlo y todo lo demás. Así que yo tengo que entrar y hallarme en Él. Si yo digo Él es el camino, la verdad y la vida, yo tengo que estar dentro de Él, yo tengo que comenzar, si no he llegado a aquel lugar, yo tengo que comenzar el camino, ¿sí? Pero tengo que avanzar, no me puedo quedar en el camino y no podemos como iglesia limitar a la gente. La gente, si no llegó a la verdad, si no llegó al lugar santísimo, si no tiene la cabeza llena de luz, no se logró el propósito, ¿sí? Y el propósito de Dios es que el hombre alcance la vida. Y el propósito del ministerio en este tiempo es de que esto se dé, sí o sí. Vuelva a Job. Vale, dice entonces por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas. Para que las lleves a sus límites, las tinieblas a las fronteras, ¿sí? Usted sabe de que cuando se habla de tinieblas, si la luz es vida, la tinieblas es...
Si la luz es sabiduría, las tinieblas, entonces esto tiene que quedar en un límite, ¿sí? Esto tiene que quedar en una frontera, ¿sí? Ahora fíjese, camino, verdad y vida, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Todas estas cosas tienen fronteras, ¿sí? No había un solo camino, tenía fronteras, ¿sí? Para poder entrar desde afuera a los atrios hay una frontera, ¿sí? La primer frontera, según lo que hemos leído recién, que tiniebla, ¿qué dijimos recién? Que ignorancia, que muerte, yo debería dejar al principio. ¿Ves que ya se me olvidó? Lo leímos en Filipenses. Yo tengo que dejar allá de aquel lado ¿qué? Mi justicia. Justicia afuera. No se puede entrar a los atrios con mi propia justicia. Si yo quiero ser hallado en él, mi justicia afuera. Entonces el primer lugar para yo poder ser hallado en él, ¿sí? Mi primera entrada es dejar mi justicia afuera. Porque adentro se maneja la justicia de él, ¿sí? Pero yo lo que quiero que usted vea de que siempre habrá una tiniebla para llevar a los límites o para ponerle fronteras, ¿sí? Porque decíamos, hay una puerta desde afuera a los atrios, pero después hay otra puerta de los atrios al lugar santo. Y después del lugar santo al Santísimo también había otro límite, ¿sí? Pero son tinieblas que yo tengo que conocerlas. El Señor le dijo, si vos conocés la habitación de la luz, también vas a tener que, ¿sí? Conocer el lugar de las tinieblas, ¿sí? Conoces que la habitación de la luz está allí, pero también vas a conocer la habitación o los lugares donde se maneja la tiniebla para irle poniendo, ¿qué? Límite, una frontera, ¿sí? Entonces, son lugares que vamos a tener que irlos entendiendo de que cada vez de que hay una frontera, encontraré una tiniebla, ¿sí? Una tiniebla que tiene que desaparecer, porque si hay algo que el Señor hizo, ¿sí? Es mostrar que todos esos lugares deberían desaparecer para que el lugar santísimo estuviera, ¿qué? Despejado para que todo el mundo entrara, ¿sí? A la luz tienen que entrar todos, ¿sí? A la verdad, a la vida tienen que entrar todos. Vale. Así que vamos a tener que llevar este diseño. Fíjese, cuando el Señor hizo tanto el tabernáculo como el templo, el diseño lo hizo Dios. Ese fue un diseño divino, ¿sí? Entonces, la contención que hoy queremos llevar tiene un diseño divino. La contención con la que nuestro apóstol está tratando de prepararnos para que nadie se quede en el camino, sino que todos puedan avanzar, ¿sí? Tiene que ver con que hay un diseño de Dios. Hay un diseño divino para que el hombre pueda alcanzar ese propósito. Es diseño de Dios y propósito de Dios. Búsquenme el verso 24. El verso 24. Le sigue preguntando el Señor, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? ¿Sí? Volvamos al 24. ¿Por qué camino se reparte la luz? Usted sabe que si bien
la plenitud de la luz o la plenitud de la vida está en esa habitación, ¿sí? No puede ser de que no haya luz tampoco en el camino, ¿sí? Sin lugar a duda, esa luz también ha sido repartida. Hay un repartimiento de esa luz, ¿sí? Porque si hay un camino, si hay una verdad hasta llegar a la plenitud de la luz, a la plenitud del entendimiento que Dios nos quiere dar, todo esto viene, ¿sí? Por un repartimiento de luz. Hay un repartimiento de luz. Dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Sí? Se reparte, ya vamos a ver, dice, se reparte con el turbión. El turbión es un conducto, ¿sí? El turbión es uno de los conductos. En el camino hay relámpagos y truenos. Entonces vamos a mirar esas cosas. Vamos a mirar todas esas cosas, porque en la luz se reparte también, ¿sí? Y necesitamos saber de que cada uno de los trabajos, ¿sí?, que se nos ha asignado para poder hacer una tarea correcta, que todos trabajemos y que todos llevemos a la gente hacia la luz, es un diseño de Dios. Es algo que tenemos que ponerlo en marcha y tenemos que todos obrar de esta manera, ¿sí? Porque la luz se reparte. Porque hay que esparcir el viento, ¿sí? Y hay que repartir el conducto del turbión. Así que vamos a ir a ver algunas de estas cosas. Búsquenme, vamos a ir a ver el viento solano. Le vamos a preguntar a Job también sobre el viento solano. Job 15. ¿Cómo tenemos que hacer entonces para esparcir primero? Lo primero que vamos a hacer, esparcir el viento solano. 15:2. Diga, esparcir el viento solano. Vale. Dice, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Figura de qué es el viento solano. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacar? ¿Cómo vamos a empezar entonces antes de repartir luz? ¿Sí? Vamos a hacer un repartimiento de luz, pero antes de hacer un repartimiento de luz, vamos a tener que esparcir el viento solano. ¿Qué hay que sacar? Lo primero que hay que sacar entonces, ¿sí?, el de ser hallados en este tabernáculo, este Cristo que hemos acostado ahí para poderlo ver como un templo, lo primero que vamos a sacar es el viento solar, ¿sí? Vamos a sacar la vana, la sabiduría. Si no está rellena con algo, no sirve para nada. Entonces lo que es vano, primero sacarlo. El apóstol Pablo, justamente cuando él le habla a los corintios y les dice, muchachos, yo he ido a buscar la sabiduría oculta, lo que les dice a ellos es, dejemos la vana sabiduría, dejemos la sabiduría humana, dejemos lo que es natural, porque si no, nunca encontraremos aquello que está desde antes de la fundación del mundo. Aquello glorioso, aquello que tiene que ver con la vida que yo voy a encontrar allá, la luz, ¿sí?, que el hombre natural no la tiene ni la obtendría jamás. Esto es locura, dijo el apóstol Pablo. Si no hay ningún loco en la sala, puede irse marchando porque esto es para locos. Oseas capítulo 12. Solo para locos. Oseas 12. 1. Fíjese, Efraín se apacentaba de este viento. Efraín se apacienta de viento solano, sigue al solano, mentira y destrucción. Mentir y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto.
¿Quién se acuerda qué eran los asirios? ¿Quién se acuerda? Éxito. Asiria significa éxito, ¿sí? Entonces aquel que anda buscando solamente el éxito hace pacto con los asirios. Cuando nosotros andamos buscando el éxito terrenal, lo que estoy haciendo, dice la Biblia, haciendo pacto con los asirios. ¿Y hay viento solano ahí o no hay viento solano? Claro que hay viento solano. Y lo único que hace eso es llevarme el aceite. ¿Figura de qué es el aceite? De la unción. ¿A dónde me la lleva? Del lugar donde supuestamente me sacaron. ¿Por qué quiero volver allá a llevarme la unción que se me ha dado para allá? ¿Sí? Si me he salido del mundo, no puedo volver a aquellas cosas que Dios ha entregado, volverlas a llevar allá. ¿Sí? El profeta cataloga a Efraín, ¿sí?, como aquel que se apacienta de vana sabiduría. Ay, papá. Vale. Entonces tenemos que, como dijo el profeta, ponerle límites a las tinieblas. Esto es parte de irle poniendo límites a las tinieblas. Cuando la gente entra, lo primero que tienen que hacer es dejar la justicia afuera. Pero lo que primero después se le va a dar es de querer llevarse la unción a Egipto. Va a querer manejar una vana sabiduría porque la iglesia de los Corintios la usó. Entonces, si la iglesia de los Corintios la manejó, lo más probable es que cualquier otra iglesia la quiera manejar. Pero para poder avanzar hacia la habitación de la luz, voy a tener que ponerle freno a las tinieblas. Le voy a tener que poner límite. Nunca llegará un hombre hasta la habitación de la luz si no pone coto a las tinieblas. Aquí hay tinieblas. Vale. Vamos a mirar, vuélvase a Job para mirar entonces, él dijo que en el verso 24, volvamos a leer. 38, 24. Entonces vamos a comenzar a repartir la luz como tiene que ser repartida. Vamos a sacar al viento solano. ¿Qué es lo que era el viento solano? Vana sabiduría, sí, error, destrucción, mentira. Vamos a repartir, sí, vamos a repartir entonces la luz por los conductos adecuados. Vamos a mirar al turbión, a los relámpagos y a los truenos. Vamos a comenzar por los relámpagos, después lo dejamos al turbión para enseguida. Vamos a ir a los relámpagos. Dice el Salmo 97, 2. Ajá. No era ese, ¿no? Ahí está. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. ¿Sí? Los montes se derritieron, pero no era ese. A ver. ¿Esa es la Reina Valera? A ver, póngamelo el 2 de nuevo. ¿El 3 será? Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son encimientos. A ver, el 1. No era ese entonces. Sus relámpagos alumbran el mundo. No. Decía específicamente, usaba esa frase, por eso digo capaz que él no es la... A ver. Pero yo manejo la... Vale, bueno, hablaba de que sus relámpagos no solo alumbran al mundo, sino que lo que alumbran, dice, es alumbran con justicia. ¿Sí? Entonces me falta solamente ahí la palabra justicia.
los relámpagos alumbran el mundo. ¿Qué otra puede ser? ¿Qué otra versión? Ponen comparar a ver si hay otra versión que hable de... Pero no, tiene que ser otro verso Tiene que ser otro de los versos más abajo. Bueno, usted créame, ya después lo buscamos, ¿vale? Pero los relámpagos lo que hacen alumbrar, ¿sí? ¿Usted sabe lo que hace un relámpago? ¡Fu! Claro, pero hablaba de que alumbraban con la justicia. Bueno, no importa, usted créame, no lo voy a defraudar. Los relámpagos alumbran al mundo con justicia, dice, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ir repartiendo la luz, ¿sí? Es de que se le vaya dando, ¿sí? El hombre hasta que no alcance a llegar donde tiene que llegar no tendrá toda la luz, pero mientras tanto hay que irle repartiendo la luz. Entonces tendrá que haber relámpagos, ¿sí? Que le den un poco de luz al hombre hasta que llegue a donde está toda la luz, ¿sí? Deberá haber relámpagos. Diga, tiene que haber relámpagos. Vale. Si no hay relámpagos, la gente no encontraría luz en el camino, ¿sí? Y la pregunta era, ¿cómo vas a repartir la luz? La luz hay que irla repartiendo en el camino. Búsqueme otra vez Job en el 38 de nuevo. 38, 35. Dice, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Te dirán ellos, henos aquí? Fíjese, el otro día, por ejemplo, estuvimos mirando al profeta Isaías, ¿sí? El profeta Isaías fue muy usado a la hora de hacer predicaciones, por ejemplo, y decir, ¿quién quiere decir como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí? Esos versículos alrededor de Isaías se usaron para eso, para convocar a la gente y decir, ¿quién quiere hacer algo para Dios? Se terminaba de decir la predicación y se la invitaba a la gente, levante su mano, ¿quién quiere decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? Y está muy bien, y está perfecto, porque ¿cómo uno incentiva a la gente a que pueda servir al Señor? Pero fíjese en este nivel, diga nivel de relámpago. Al nivel de relámpago, usted le diría al relámpago, ¿quién quiere ir? ¿Habrá un relámpago en la sala que quiera ir? Pasen aquí todos los relámpagos. ¿Quién quiere relampaguear? Hermano, en este nivel en el que estamos llevando, donde el Señor mueve este tipo de cosas, Él ya vamos a ver otras cosas. Él habla de turbión, Él habla de truenos, Él habla de una tormenta que no la para nadie, ¿sí? Y le va a preguntar a usted, relámpago, ¿quiere brillar? ¿Quiere hacer así? No. No, es consecuencia de la tormenta que hay. Hay relámpagos porque hay truenos. Hay relámpagos porque hay tormenta. Si no hay tormenta, no hay relámpago. Entonces se le puede decir, ¿a quién quiere pasar a ser relámpago? Venga que oramos por usted. Acá se es o no se es. ¿Está o no está? Es duro esta visión, pero es así, hermano.
En otro tiempo uno tenía que decir, por favor, y volver a insistirle a la gente, piénselo bien, y sigamos tocando, siga tocando, a ver, piénselo, ¿quién quiere decirle? Heme aquí. No, hermano. ¿Sabe? No, ¿por qué en este tiempo? Porque el Señor está terminando la situación. Acá se manifiestan los que son. Acá lo que hay que hacer es justamente trabajar a la gente en el camino, en la verdad y en la vida. Y hay que irle trayendo aquella lucecita para que entienda de una vez por todas quién es. Si no entendió quién es, no se puede esperar más nada. Hay que esperar que se manifieste. Esperaremos más tarde que haga así. Y manifieste una luz. Pero si no tiene luz, no se le puede pedir que sea un relámpago. Imposible, no se le puede pedir a alguien que sea algo que no es. Lo que sí hay que hacer es provocar tormenta. No es decir, no, usted no sirve. Diga, tenemos que provocar tormenta. Si está Dios, va a provocar tormenta. Si Dios viene entre nosotros, Él va a provocar tormenta. Y si Él provoca tormenta, yo voy a hacer lo que la tormenta provoque. O voy a dar luz de relámpago, o voy a hacer trueno, o voy a tirar lluvia, pero algo va a salir de mí. Porque Él está manifestándose. Vamos a ver los truenos. No, vamos a ver el turbión primero. Turbión. ¿Quién detendría un tsunami? ¿Quién diría acá nomás, hasta aquí? Turbión. ¿Quién va a hacer el conducto del turbión? Isaías 28. A ver, ¿quién va a conducir el turbión? 2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza y derriban a tierra. ¿Sí? Dice, aquí tiene uno. ¿Sí? Señor se va a valer de uno como un torbellino. Entonces el Señor va a buscar hombres, ¿sí? Que sean turbiones, ¿sí? Que sean como un turbión, ¿sí? Bueno, dice ahí también y como torbellino. Va a ser como un turbión. Ahora, ¿por qué es que el Señor quiere manifestarse en el último tiempo desde este lugar como un turbión? Vamos a ver los versos más abajo. Vamos a ver el 15. 15. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho, ¿con quién tienen pacto? Con la muerte. Hicimos convenio con el Seol. Entonces la gente tiene pacto con la muerte, ¿sí? Mientras que el Señor tiene vida, la gente tiene un pacto ¿con quién? Con la muerte. Mientras el Señor le quiere dar luz, la gente que tiene un pacto ¿con quién? Entonces, porque la gente tiene pacto con la muerte, ¿sí? Porque ha hecho un convenio con el Seol, dice, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces la gente está escondida. En la muerte, dijimos, era figura de vida, muerte, luz, tinieblas, sabiduría oculta, ignorancia manifestada. Ignorancia manifestada. Es el lugar, la posición donde está el hombre natural, ¿sí? El hombre natural tiene un pacto hecho con la muerte, incluso con la muerte física, hermano.
tiene un pacto. La gente sabe que se muere porque tiene un pacto con la muerte. Difícil de entender, pero es así. Por eso cuando esto se acabe, el último aguijón, dice la palabra, el último aguijón será la muerte. Vendrá el Señor y se acabó ese aguijón, porque se acabó ese pacto que el hombre ha hecho. Pero para haber llegado a la muerte, el hombre tiene otras muertes con la que ha hecho pacto, ¿sí? Un pacto hecho con la mentira, hermanos. Estamos envueltos en una mentira y no lo sabemos, porque la mentira, la acabamos de leer, es figura de esas tinieblas. Si hay luz, hay tinieblas. Si hay una verdad, hay una mentira, ¿sí? Desde esos lugares son desde donde el Señor pretende sacarnos. Vamos al verso 18. Verso 18. No, será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. ¿Cuándo? Cuando pase el turbión. ¿Sí? Entonces el turbión tiene peso para hacer cosas profundas. ¿Sí? No se mete solamente en mirar que la persona tiene que dejar el alcohol, el cigarrillo. Pesa más fuerte el turbión. ¿Sí? El ministerio del turbión es más profundo y va por cosas más profundas. Porque es de la única manera, ¿sí?, que el hombre pueda llegar a la plenitud de esa luz, a esa habitación. La llamamos el lugar santo, el santísimo, perdón. El lugar santísimo, el lugar donde está la vida, donde no hay tinieblas, donde está la luz que dice la Biblia tenía el hombre. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo decía la Biblia? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces solamente volveríamos a tener esa vida, esa luz que el hombre tenía antes de caer en ese pacto, ¿sí? De tener pacto con el error, con la muerte, con el pecado, con la ignorancia y con todo lo que ha hecho, ¿sí? Entonces fíjese, si el ministerio del turbión no es uno de los últimos ministerios, ¿sí? Estamos hablando con un ministerio de peso que ya está por terminar, ¿sí?, con lo que está dispuesto en el mundo. Junto con el turbión estaba el relámpago, que no puede decirme aquí. Está el trueno, ¿sí? Los truenos. Los truenos siempre fue figura de una voz alta de parte de Dios. El trueno es figura de Dios hablando en voz alta. Vamos a buscar algunos versículos. Pero usted sabe que Dios habla en sueños. Dios habla por el Espíritu, ¿sí? En visiones. Siento que el Señor me está hablando. Pero cuando Él habla en voz alta y dice, estoy hablando, ¿sí? Voz de trueno. Juan 12:28. Padre, ¿se acuerda cuando el Señor dijo esto? En la cruz, ¿no? Padre, glorifica, ¿qué? Tu nombre. ¿Qué es lo que es el nombre del Señor? Glorifica tu propósito, Señor. Entonces viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido ¿qué? Un trueno. Otros decían, es un ángel que le habló, ¿sí? Y Jesús respondió,
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Sí? Ponga de nuevo el 29. Padre, glorifica tu propósito. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, cuando el Señor quiere cumplir lo que Él ha determinado en cuanto al propósito, ¿sí? Él habla en voz alta. Entonces nos vamos a tener que preparar para poder llegar a sentir al Señor, ¿sí? Con voz de trueno, dice, algunos decían, es un ángel el que habló. El Señor glorificando su propósito. Él dijo, lo he glorificado, toda mi vida he glorificado el propósito, pero lo glorificaré aún. Y va a venir con voz de trueno. Voz de trueno, Apocalipsis 6:1. Decíamos, estas cosas, estas manifestaciones se tienen que dar en los atrios, en el lugar santo, hasta que la gente pueda llegar a la habitación de la luz, al lugar santísimo, donde se le encienda la luz al hombre. Llegar al lugar santísimo es que el hombre pueda entender todo lo que Dios ha dicho, que la luz de Dios lo tenga donde tiene que estar. Voz de trueno, 6:1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿qué son los sellos que tiene el libro? Los secretos, ¿sí? Sacarle los sellos era sacar revelación, ¿sí? Quitarle los sellos es comenzar a sacar las revelaciones que tiene el libro, comenzar a mostrar las cosas que están ocultas en el libro. Ante la primera cosa oculta, ¿sí? En el libro oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de ¿qué? Trueno. Ven y mira. Ven y mira la primera revelación. Desde la primera revelación ya está hablando el Señor, porque cuando hay voz de trueno, no importa quién lo esté manifestando, el que habla es Dios. ¿Será un ángel? ¿Será un querubín? ¿Quién será? Superman. Es Dios. Es Dios. Cuando se escucha voz de trueno, es Dios hablando. En la primera revelación, ya y Dios está hablando. 11:9. ¿11? 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y nación, no es ese. No es ese. ¿Qué es lo que hay? ¿Truenos ahí? A ver. No. Acá el 13, a ver. No, tampoco. Uy, qué mal que anoté los versículos. A ver, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Alguno está con el...? A ver. Espere, yo habré... No he traído la Biblia. Ahí está, a ver. Ahí está el 19 entonces. 11:19. Faltaba uno, no es nada tampoco. Un palito. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Dónde está el arca del pacto? En el Santísimo. En la habitación de la luz. A la habitación donde pretendemos llegar. ¿Sí? Ese es el lugar donde estaba el arca. Entonces dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Sí? Se veía desde todos los lugares. Es lo que mismo hizo Jesús. Cuando Él murió, lo que hizo fue de que el lugar santísimo quedara
abiertos, que no se le escapara a nadie de que pudieran ver el lugar santísimo. ¿Sí? El arca se tiene que ver desde afuera, es el lugar donde está la vida, es el lugar donde está la luz, está lo que el hombre necesita. Lo tiene que ver el hombre desde cualquier lugar del templo donde esté, ¿sí? Aun cuando sepa que tendrá que atravesar lugares, aun cuando tendrá que saber de que tiene que hacer un camino, llegar a una verdad para poder llegar a una vida. Aun cuando sepa que tendrá que atravesar todos los atrios, pasar por el lugar santo hasta llegar al Santísimo. Pero lo tiene que ver desde ¿dónde? Desde allá. ¿Por qué? Porque hubo relámpagos, voces y truenos. Porque estuvo toda la manifestación que Dios pretendía que estuviera. No faltó los truenos, no faltaron los relámpagos, ¿sí? No faltó toda la manifestación que el Padre pretende que se tenga. El hombre le tardará en llegar a la habitación de la luz, pero tiene que saber a dónde va. Desde el día en que pisó la iglesia, tiene que saber hacia dónde va. Todo el mundo sabe qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué camino tenía que hacer? Apocalipsis 10. 1:7. Habla el trueno, habla Dios. ¿Se lo habré dado bien? ¿Qué le dije? Pero a ver, no, el 7 es el último. A ver, vamos a ir más arribita. Desde el 2, a ver, desde el 2. A ver. El 2, a ver, vamos a leer desde el 2 para abajo. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, ¿cuántos truenos aparecieron ahí? 7 truenos emitieron sus voces, ¿sí? En un solo rugido del león. ¿Qué es el número 7? Entonces estamos hablando de que acá se consuma todo. Hay perfección, ¿sí? En estos truenos. 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Cuándo se escribe? Fíjese, el Señor le dijo a Daniel, escribe la visión, eso se lo dijo a Habacuc, no agregue palabras en la visión. A Habacuc le dijo, escribe la visión, pero a Daniel le dijo, escribe, porque la visión que estás teniendo es para el último tiempo, no es para tus días. Entonces las visiones se escribieron, diga, para el último tiempo. Pero acá le dijo, no escribas, no me escribas nada. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ellas, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo que no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. No me lo escribas, porque el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo. El propósito que yo tenía ya está por consumarse. Ya está al punto de que explota la cosa. Entonces no me escribas nada, ¿sí? El Señor tiene un diseño precioso, decíamos. El Señor tiene un propósito glorioso,
Un propósito que Él lo tiene diseñado, decíamos, es el diseño de Dios porque lo veíamos en el templo. Ese fue el diseño de Dios. Se lo dio a Moisés y le dijo, hazlo igual que la figura que yo tengo celestial, aquello que yo tengo pensado acá lo vas a plasmar en la tierra, en el tabernáculo, después en la figura del templo como un hombre. Es la misma figura de Cristo para que se pueda andar en Él, para que se pueda caminar en Él, ¿sí? Para que la gente pueda cumplir lo que Él dijo, yo soy el camino. Si no me caminan, nunca van a entrar a una verdad y nunca llegarán a la vida. La vida está en ese lugar. Si la iglesia no lo entiende, nunca lo mostrará. Nos vamos a quedar con la hermosa frase y la tendremos escrita en las paredes y en estas cositas para marcar acá, separar las hojas. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si no llevamos a la gente en ese diseño, nunca encontrará el propósito. El Señor dijo, yo he glorificado mi propósito y lo voy a seguir glorificando. Y ya que lo voy a consumar. Y Él va a consumar este propósito, hermano. Ya lo tiene diseñado y es la forma en que tiene que establecerse. El Señor quiere llevarnos a esa vida, ¿sí? Esa vida. Y necesitamos hallarla nosotros y poder mostrársela a otro. No podemos decir el Señor tiene una vida abundante y no haberla experimentado jamás. No podemos decir el Señor tiene una sabiduría oculta y yo nunca la encontré. Diría el Señor, el que encontró un tesoro vendería todo lo que tiene por hacerse del tesoro. Entonces nosotros tenemos una vida, ¿sí? Una vida que no se nos puede quedar tan solo en una frase, tenemos que hallarla. Es tiempo de hallarla y hacerla hallar a otros. Vamos a tomar la Santa Cena en esta noche y usted sabe que la Santa Cena, el Señor dijo, lo vamos a poner para recordar qué fue lo que dijo. Mateo 26, 29. El Señor dijo una cosa allí que es importante. La noche que tomó la Santa Cena con sus discípulos, Él les dijo una cosa como esta y es lo que siempre hacemos. A ver, vamos a leer el verso que está anterior para recordar bien lo que el Señor dijo. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio, bebed de ella todos, porque esta es ¿qué? Dijo Él, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Así que en aquel día el Señor les dijo, esta es mi sangre, acá está mi vida, yo esta vida la voy a entregar por ustedes. ¿Sí? Voy a entregar mi vida, la voy a poner, mi vida la voy a derramar por ustedes. Y esto síganlo haciendo en memoria de mí, pero yo no volveré a beberla más hasta que no la beba como. Diga nuevo, hasta que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces hay dos cosas que se tienen que manifestar. El reino y lo nuevo del vaso. El de Él
ya estuvo en aquella copa. El nuevo que Él va a vivir, el que Él va a beber con vosotros en el reino, es su vida. Es la mía. Cuando yo me entere, diría el Señor, cuando te enteres y entres en el reino, porque entrar en el reino es justamente haber logrado entrar hasta ese lugar de la luz, porque es entender el reino, es comenzar a tener, hermanos, si yo encuentro la luz o la vida que Él me quería dar, es comenzar a pensar como Él piensa, a vivir como Él vive. La luz que Él tenía, la luz que tenían los hombres antes, me la quiere regresar. El reino que le había dado al hombre desde un principio, antes que el hombre cayera, ese es el reino que me quiere volver a dar. Ese es el reino que le quiere volver a regresar al hombre. Entonces, cuando puedo entender eso, ya mi vida la puedo brindar con el Señor. Y decir, ya también a mí tampoco me interesa la vida natural, porque me interesa vivir la vida plena, la vida nueva, una vida nueva. Yo sé que a lo mejor no todos han entendido esta noche, ¿sí? No todos, pero yo sé que algunos sí. Porque esto dijimos es camino, verdad y vida. Porque esto es atrio, lugar santo y lugar santísimo. Porque hay varias cosas para dejar allí, muchas tinieblas para dejar, ¿sí? Porque se tendrá que manifestar muchos turbiones para poder destruir el pacto que el hombre natural ha hecho, ¿sí? Hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho pacto con la ignorancia, hemos hecho pacto con las tinieblas y no nos enteramos de ese pacto. ¿Sí? Hasta que yo no me entere y rompa ese pacto, no voy a poder vivir este pacto con el Señor. Mientras tanto, solamente lo recuerdo. El Señor dijo, hagan memoria de esto hasta que se les despierte. Hasta que venga como un turbión y les arranque el pacto que han hecho y vuelvan a tener un pacto conmigo. Mientras tanto, el pacto yo lo tengo con el Señor. Mientras tanto, gracias a Dios, Él, como lo entendió, hizo pacto por mí. Como yo no lo podía entender, Él hizo pacto por mi vida. Pero ahora si yo lo entiendo, yo puedo decir, ahora lo vivo nuevo contigo, Señor. Mi vida allí. Mi vida allí. Y vivo la vida que tú me quieres dar. Vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir. Yo le voy a pedir a Adela